Una noche oscura y lluviosa en las calles de Madrid, un niño pequeño, de no más de 8 años, se acurruca bajo un banco del parque, temblando de frío y con el estómago vacío. Sus ojos, llenos de miedo y tristeza, miran al cielo como si esperara una respuesta que nunca llega. A pocos metros de allí, un lujoso coche negro se detiene frente a un restaurante exclusivo. De él desciende una mujer elegante, con un abrigo de diseñador y un semblante frío, acostumbrada a un mundo de éxito y poder. Pero algo en esa noche, en ese instante, la obliga a girar la cabeza. Sus ojos se encuentran con los del niño, y aunque son dos mundos completamente opuestos, ese momento cambiará sus vidas para siempre. La lluvia caía con fuerza, golpeando el asfalto y llenando las calles de charcos. Era una noche de invierno, de esas que parecen interminables, donde el frío cala hasta los huesos. En el corazón de Madrid, el Parque Retiro, normalmente lleno de vida y risas, estaba desierto. Solo un niño permanecía allí, escondido bajo un banco, con una manta vieja y rota que apenas cubría su pequeño cuerpo. Su cabello estaba empapado, y sus labios, morados por el frío, temblaban mientras abrazaba una mochila desgastada, su único tesoro. A unos metros de distancia, un coche de lujo se detuvo frente a un restaurante de alta cocina. De él bajó Victoria Salazar, una empresaria reconocida por su éxito en el mundo de las finanzas. Su porte era impecable. Un abrigo de lana italiano, tacones que resonaban en el pavimento mojado y un bolso que costaba más de lo que muchos ganaban en un año. Su rostro reflejaba determinación, pero también una frialdad que había construido a lo largo de los años. Para ella, el mundo era un tablero de ajedrez y cada movimiento debía ser calculado. Victoria estaba a punto de entrar al restaurante cuando algo llamó su atención. Giró la cabeza y vio al niño bajo el banco. Al principio pensó que era solo una sombra, pero entonces notó el leve movimiento de su cuerpo, temblando por el frío. Algo en su interior, una sensación que no había experimentado en años, la obligó a detenerse. Miró al niño por unos segundos, pero rápidamente desvió la mirada. No es mi problema, pensó, mientras subía los escalones hacia la entrada del restaurante. Sin embargo, mientras cenaba en su mesa habitual, rodeada de lujo y conversaciones superficiales, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos. Eran ojos que hablaban de abandono, de miedo, pero también de una esperanza tenue, como si aún esperaran que alguien extendiera una mano. Victoria intentó concentrarse en su comida, en los negocios que tenía que cerrar al día siguiente, pero su mente seguía regresando al parque. Finalmente, incapaz de ignorar esa sensación, se levantó de la mesa antes de terminar su cena. Los camareros la miraron con sorpresa, pero ella no dio explicaciones. Salió del restaurante y caminó bajo la lluvia, sus tacones resonando en el pavimento mojado. Cuando llegó al parque, el niño seguía allí, acurrucado bajo el banco. Victoria se detuvo frente a él sin saber exactamente qué decir. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. El niño levantó la mirada asustado. No respondió de inmediato, pero sus ojos, grandes y oscuros, parecían suplicar ayuda. «No tengo a dónde ir», murmuró finalmente con un hilo de voz. Victoria sintió un nudo en el estómago. No era una mujer acostumbrada a mostrar emociones, pero algo en ese niño rompió una barrera que ni siquiera sabía que existía. Miró a su alrededor, buscando una solución inmediata. No podía dejarlo allí, no en esa noche, no con ese frío. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. «El loma te la Niño dudó, pero finalmente tomó su mano con timidez. Su piel estaba helada y Victoria sintió un escalofrío al darse cuenta de lo frágil que era. Juntos caminaron hacia su coche, mientras la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por todas las veces que ese niño había sido ignorado. Esa noche, sin saberlo, Victoria había dado el primer paso hacia un cambio que transformaría no solo la vida del niño, sino también la suya. El coche de lujo avanzaba lentamente por las calles mojadas de Madrid. Dentro, el silencio era casi insoportable. Victoria mantenía la mirada fija en la carretera, mientras el niño, sentado en el asiento trasero, observaba todo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus manos seguían aferradas a la vieja mochila, como si temiera que alguien se la quitara. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era lo único que rompía la tensión. Victoria no estaba acostumbrada a este tipo de situaciones. Su vida siempre había sido un torbellino de reuniones, contratos y decisiones importantes. Ayudar a un niño desconocido no estaba en su lista de prioridades, y sin embargo, ahí estaba, conduciendo hacia su apartamento con un pequeño extraño que apenas había pronunciado unas palabras. Algo en su interior le decía que no podía dejarlo solo, pero al mismo tiempo no sabía cómo manejar lo que estaba haciendo. «¿Cómo te llamas?»,
Preguntó finalmente, rompiendo el silencio. El niño tardó unos segundos en responder. Su voz era baja, casi un susurro. Samuel. Victoria asintió aunque no miró hacia atrás. No quería parecer demasiado interesada, pero tampoco quería que el niño pensara que no le importaba. ¿Y dónde están tus padres, Samuel?, preguntó intentando sonar neutral. El niño no respondió de inmediato. Bajó la mirada y apretó con más fuerza la mochila contra su pecho. No los tengo, dijo finalmente con un tono que mezclaba tristeza y resignación. Victoria sintió un nudo en el estómago. No sabía qué decir. No era buena con las palabras de consuelo, y mucho menos con los niños. Decidió no insistir, al menos por el momento. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando llegaron al edificio donde vivía Victoria, el portero la saludó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era común verla acompañada, y mucho menos con un niño. Victoria ignoró las miradas inquisitivas y llevó a Samuel hasta su apartamento en el último piso. Al entrar, el niño se quedó inmóvil, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un lugar tan grande ni tan lujoso. Los muebles eran modernos, las paredes estaban decoradas con obras de arte y todo parecía brillar bajo la luz cálida de las lámparas. «Puedes dejar tu mochila ahí», dijo Victoria, señalando un rincón cerca de la entrada. Samuel negó con la cabeza y abrazó la mochila con más fuerza. Victoria suspiró, pero decidió no insistir. En lugar de eso, fue a la cocina y comenzó a preparar algo de comer. No era una gran cocinera, pero sabía que el niño debía estar hambriento. Mientras calentaba una sopa, lo observaba de reojo. Samuel seguía de pie junto a la puerta como si tuviera miedo de moverse. «Ven, siéntate», dijo señalando una silla en la mesa del comedor. Samuel dudó, pero finalmente se acercó y se sentó, siempre con la mochila en su regazo. Victoria colocó un plato de sopa frente a él y se sentó al otro lado de la mesa. El niño comenzó a comer con rapidez, como si temiera que alguien le quitara la comida. Victoria lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y desconcierto. ¿Qué había pasado en la vida de ese niño para que estuviera tan asustado y desconfiado? «No tienes que comer tan rápido», dijo suavemente. «Hay más si quieres». Samuel levantó la mirada sorprendido. Asintió con timidez y continuó comiendo, esta vez un poco más despacio. Cuando terminó, Victoria le ofreció un vaso de leche y unas galletas. El niño las aceptó con una pequeña sonrisa, la primera que había visto en él. «¿Dónde dormiste anoche?», preguntó Victoria, intentando entender más sobre su situación. «En el parque», respondió Samuel, mirando el vaso de leche. Victoria sintió un escalofrío. No podía imaginar lo que debía ser pasar la noche bajo la lluvia, solo y sin nadie que cuidara de él. Por un momento se preguntó si estaba haciendo lo correcto. No sabía nada sobre el niño ni sobre su pasado. ¿Y si estaba metiéndose en algo que no podía manejar? «Mira, Samuel», dijo finalmente, «puedes quedarte aquí esta noche, pero mañana veremos qué hacer, ¿de acuerdo?». El niño asintió, aunque no parecía convencido. Victoria le mostró el cuarto de invitados, una habitación que apenas usaba. Samuel entró con cautela, como si temiera romper algo. Se sentó en la cama y miró a Victoria con ojos llenos de incertidumbre. «Gracias», murmuró. Victoria asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se apoyó contra la pared y suspiró profundamente. No sabía en qué se estaba metiendo, pero algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en Samuel. Había algo en él, en su mirada, que le recordaba a sí misma cuando era niña. Aunque había crecido en una familia acomodada, nunca había sentido el calor de un hogar. Sus padres siempre estaban ocupados, y ella había aprendido a valerse por sí misma desde muy joven. Quizás por eso sentía una conexión con Samuel, aunque no quería admitirlo. En el cuarto de invitados, Samuel también estaba despierto. Miraba el techo, abrazando su mochila. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No sabía cuánto tiempo podría quedarse allí, pero en ese momento se permitió soñar con la posibilidad de que las cosas pudieran mejorar. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Los rayos del sol entraban tímidamente por las ventanas del apartamento, iluminando los muebles impecables y las paredes decoradas, con arte moderno. Victoria se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez con una sensación extraña. Había algo diferente en su rutina, algo que no podía ignorar. Samuel. Se levantó, se puso una bata de seda y caminó hacia la cocina.
Mientras preparaba café, escuchó un ruido suave proveniente del cuarto de invitados. Samuel estaba despierto. Victoria se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. Allí estaba él, sentado en la cama, con la mochila aún abrazada contra su pecho. Sus ojos, aunque todavía llenos de cautela, parecían un poco menos oscuros que la noche anterior. «Buenos días», dijo Victoria, intentando sonar amable. Samuel levantó la mirada y asintió tímidamente. «Buenos días», respondió en voz baja. «¿Tienes hambre?», preguntó ella. El niño asintió de nuevo y Victoria lo llevó a la cocina. Preparó tostadas, huevos revueltos y un vaso de jugo de naranja. Samuel comió en silencio, pero esta vez no parecía tan apurado como la noche anterior. Victoria lo observaba mientras tomaba su café, preguntándose qué haría con él. No podía simplemente dejarlo en la calle, pero tampoco sabía cómo manejar la situación. «Samuel, necesito que me cuentes más sobre ti», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «¿Dónde vivías antes? ¿Tienes algún familiar?». El niño dejó de comer y bajó la mirada. Parecía estar luchando con algo, como si no supiera si podía confiar en ella. «Vivía con mi abuela», dijo finalmente con un hilo de voz, «pero ella murió hace unos meses». Victoria sintió un nudo en el estómago. No podía imaginar lo que debía ser perder a la única persona que cuidaba de él. Y después preguntó, intentando no sonar demasiado inquisitiva. «Me quedé en la casa por un tiempo, pero luego vinieron unas personas y dijeron que no podía quedarme allí. Dijeron que era de otra gente». Samuel hizo una pausa apretando los labios. «Desde entonces he estado en la calle». Victoria cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No podía imaginar lo que debía ser para un niño tan pequeño enfrentarse a algo así, pero también sabía que no podía resolver todo de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar. «Está bien, Samuel. Por ahora puedes quedarte aquí. Pero necesito que me prometas algo». El niño levantó la mirada, curioso. «¿Qué cosa?». «Que me digas siempre la verdad. No importa lo que sea. Quiero que confíes en mí. ¿De acuerdo?». Samuel asintió lentamente. Había algo en la voz de Victoria que le hacía querer creer en ella, aunque todavía tenía miedo de hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Victoria, acostumbrada a una vida estructurada y controlada, se encontró enfrentando situaciones que nunca había imaginado. Samuel, por su parte, comenzó a adaptarse a su nuevo entorno, aunque todavía mantenía cierta distancia. Había momentos en los que parecía relajarse, como cuando veía dibujos animados en la televisión o cuando Victoria le preparaba su comida favorita, pero también había momentos en los que se encerraba en sí mismo, como si temiera que todo desapareciera de un momento a otro. Una tarde, mientras Victoria trabajaba en su oficina en casa, escuchó un ruido en la sala. Salió para ver qué estaba pasando y encontró a Samuel sentado en el suelo, rodeado de papeles y lápices de colores. Había estado dibujando, algo que parecía disfrutar mucho. Victoria se acercó y miró los dibujos. La mayoría eran paisajes, árboles, casas, cielos azules. Pero uno de ellos llamó su atención. Era un dibujo de un banco de parque, con un niño pequeño sentado debajo abrazando una mochila. «¿Es el parque donde te encontré?», preguntó Victoria señalando el dibujo. Samuel asintió, pero no dijo nada. Victoria se sentó a su lado y tomó uno de los lápices de colores. «¿Puedo dibujar contigo?», preguntó. El niño la miró sorprendido, pero asintió. Durante los siguientes minutos, ambos dibujaron en silencio. Fue un momento simple pero significativo. Por primera vez, Victoria sintió que estaba conectando con él de una manera genuina. Con el tiempo, Victoria comenzó a hacer cambios en su vida. Redujo sus horas de trabajo y delegó más responsabilidades en su equipo. Quería estar más presente para Samuel, aunque todavía no sabía exactamente qué significaba eso. También comenzó a investigar sobre cómo podía ayudarlo de manera legal. Consultó con abogados y trabajadores sociales, intentando encontrar una solución que le permitiera cuidar de él sin problemas. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, como cuando Samuel tuvo una pesadilla una noche y se despertó gritando. Victoria corrió a su habitación y lo encontró temblando, con lágrimas en los ojos. Lo abrazó, algo que no había hecho antes, y le susurró que todo estaba bien, que estaba a salvo. Fue un momento difícil, pero también un paso importante en su relación. Por otro lado, también enfrentaron desafíos externos. Algunos de los amigos y colegas de Victoria comenzaron a cuestionar su decisión de cuidar a Samuel. «No es tu responsabilidad», le decían. «Estás arriesgando demasiado». Pero Victoria no les prestó atención. Sabía que estaba haciéndolos correcto, aunque no fuera fácil.
Poco a poco, Samuel comenzó a abrirse más. Le contó a Victoria sobre su abuela, sobre cómo solía leerle cuentos antes de dormir y cómo siempre le decía que era especial. También le habló de sus miedos, de las noches que pasó solo en la calle y de cómo había perdido la esperanza de que alguien lo ayudara. Victoria escuchaba todo con atención, sintiendo cómo su corazón se ablandaba cada vez más. No sabía cómo había llegado a este punto, pero estaba segura de una cosa: no podía dejar a Samuel. Él había cambiado su vida de una manera que nunca habría imaginado y ahora estaba decidida a hacer todo lo posible por cambiar la suya. El vínculo entre Victoria y Samuel se había fortalecido con el tiempo. Lo que comenzó como un acto impulsivo de compasión se había transformado en una relación profunda y significativa. Samuel ya no era el niño asustado que se escondía bajo un banco en el parque. Ahora, aunque todavía tímido, comenzaba a sonreír más, a confiar en Victoria y a sentirse parte de algo que nunca había tenido: un hogar. Por su parte, Victoria había descubierto un lado de sí misma que había estado enterrado bajo años de ambición y trabajo. Samuel le había enseñado que había más en la vida que contratos y reuniones. Sin embargo, la calma que habían construido juntos estaba a punto de ser puesta a prueba. Una tarde, mientras Victoria revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era de un trabajador social que había sido informado sobre Samuel. Alguien, probablemente un vecino o un conocido, había reportado que un niño estaba viviendo con ella sin ningún tipo de documentación legal. La voz al otro lado del teléfono era cortés pero firme. Necesitaban investigar la situación y asegurarse de que Samuel estuviera en un entorno seguro. Victoria sintió cómo su corazón se aceleraba, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. Al cuidar de Samuel, también sabía que la ley no siempre era comprensiva con situaciones como la suya. Agradeció la llamada y colgó, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. ¿Qué pasaría si intentaban quitarle a Samuel? ¿Qué pasaría si lo enviaban a un orfanato o a un lugar donde no pudiera estar seguro? Esa noche, mientras cenaban, Victoria intentó actuar con normalidad, pero Samuel notó que algo estaba mal. ¿Estás bien?, preguntó mirándola con preocupación. Victoria sonrió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, estoy bien. Solo fue un día largo. Samuel no insistió, pero Victoria sabía que no podía ocultarle la verdad por mucho tiempo. Decidió que, al menos por esa noche, no le diría nada. Quería que Samuel tuviera un momento de paz antes de que las cosas se complicaran. 2 días después, el trabajador social llegó al apartamento. Era una mujer de mediana edad con un rostro amable pero profesional. Se presentó como Clara y explicó que necesitaba hablar tanto con Victoria como con Samuel para entender mejor la situación. Victoria invitó a Clara a sentarse en la sala y le ofreció un café, intentando mantener la calma. «Entiendo que esto puede ser incómodo», dijo Clara con un tono tranquilizador, «pero nuestro trabajo es asegurarnos de que los niños estén en un lugar seguro y adecuado. No estamos aquí para juzgar, solo para ayudar». Victoria asintió, aunque por dentro sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Clara comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo había conocido a Samuel? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo con ella? ¿Si había intentado contactar a algún familiar? Victoria respondió con honestidad, explicando cómo lo había encontrado en el parque y cómo había decidido cuidarlo porque no podía dejarlo solo. Luego Clara habló con Samuel. Al principio el niño estaba nervioso, pero poco a poco comenzó a relajarse. Le contó a Clara sobre su abuela, sobre cómo Victoria lo había ayudado y sobre lo feliz que se sentía viviendo con ella. Sus palabras eran sinceras y Clara podía ver que había un vínculo genuino entre ellos. «Gracias por tu tiempo, Samuel», dijo Clara sonriendo. «Eres un niño muy valiente». Cuando Clara se fue, Victoria sintió un alivio momentáneo, pero sabía que esto no había terminado. Clara le explicó que necesitarían hacer más investigaciones y que mientras tanto no podían garantizar que Samuel pudiera quedarse con ella de manera permanente. Victoria agradeció la información, pero por dentro estaba aterrorizada. Unos días después ocurrió lo que Victoria más temía. Mientras estaba en una reunión de trabajo, recibió una llamada urgente de su asistente. Samuel había desaparecido. Según el portero del edificio, un hombre había llegado diciendo que era un familiar de Samuel y que venía a buscarlo. Samuel, confundido y asustado, había ido con él. Victoria sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Salió corriendo de la oficina y llamó a la policía, explicando la situación. También contactó a Clara, quien prometió hacer todo lo posible para localizar a Samuel. Las horas siguientes fueron un infierno. Victoria no podía dejar de imaginar lo peor. ¿Y si el hombre que se había llevado a Samuel no era quien decía ser? ¿Y si estaba en peligro?
Finalmente, después de lo que parecieron siglos, recibió una llamada de la policía. Habían encontrado a Samuel en una estación de autobuses, solo y llorando. Al parecer, el hombre que lo había llevado no era un familiar, sino alguien que había escuchado sobre su situación y había intentado aprovecharse de él. Samuel había logrado escapar y había corrido hasta la estación, donde un empleado lo había encontrado y llamado a las autoridades. Cuando Victoria llegó a la estación, vio a Samuel sentado en un banco, con la mochila abrazada contra su pecho. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas caían por su rostro. «Lo siento tanto, Samuel», dijo, con la voz quebrada. «Nunca debí dejarte solo». Samuel también lloraba, pero esta vez no era solo por miedo. Era porque por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien realmente se preocupaba por él. Esa noche, mientras Samuel dormía en su habitación, Victoria tomó una decisión. No importaba lo que tuviera que hacer, no importaba cuántos obstáculos tuviera que enfrentar, no iba a permitir que nadie separara a Samuel de ella. Había pasado demasiado tiempo construyendo algo que ambos necesitaban desesperadamente: una familia. Al día siguiente contactó a un abogado especializado en adopciones y comenzó el proceso para convertirse en la tutora legal de Samuel. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas. Samuel no era solo un niño que había encontrado en el parque, era su hijo. Aunque no compartieran la misma sangre, el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero Victoria estaba lista. Por primera vez en su vida había encontrado algo que valía más que todo el dinero y el éxito del mundo, y no iba a dejar que nada ni nadie se lo arrebatara. Los meses que siguieron fueron un torbellino de emociones, trámites legales y desafíos inesperados. Victoria, acostumbrada a resolver problemas con rapidez y eficiencia en el mundo de los negocios, se encontró enfrentando un sistema burocrático que parecía diseñado para desalentar incluso a las personas más decididas. Pero esta vez no estaba luchando por un contrato millonario ni por una expansión empresarial. Estaba luchando por Samuel, y eso le daba una fuerza que nunca había sentido antes. El proceso de adopción fue largo y complicado. Clara, la trabajadora social, se convirtió en una aliada clave. Aunque al principio había sido neutral, con Isins, el tiempo pudo ver el amor genuino que Victoria sentía por Samuel y cómo el niño había florecido bajo su cuidado. Clara presentó informes positivos, destacando el progreso emocional de Samuel y el compromiso de Victoria para brindarle un hogar estable y lleno de amor. Sin embargo, no todos estaban de su lado. Algunos miembros del sistema legal cuestionaron si una mujer como Victoria, con una vida tan ocupada y un pasado emocionalmente distante, era la mejor opción para cuidar de un niño con un historial tan traumático. Victoria enfrentó estas críticas con calma, pero por dentro sentía el peso de cada palabra. Sabía que no era perfecta, pero también sabía que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para ser la madre que Samuel merecía. Mientras tanto, la relación entre Victoria y Samuel seguía creciendo. Cada día, el niño se sentía más seguro y más amado. Había dejado de abrazar su mochila como si fuera su único refugio, y ahora corría por el apartamento con una energía que Victoria nunca había visto en él. Habían creado pequeñas rutinas que se convirtieron en pilares de su nueva vida juntos: desayunar panqueques los domingos, leer cuentos antes de dormir y pasear por el parque donde se habían conocido, aunque ahora Samuel caminaba con la cabeza en alto y una sonrisa en el rostro. Un día, mientras estaban en el parque, Samuel se detuvo frente al banco donde Victoria lo había encontrado aquella noche lluviosa. Miró el banco en silencio durante unos segundos y luego se volvió hacia ella. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con una mezcla de curiosidad y gratitud en su voz. Victoria se agachó para estar a su altura y le tomó las manos. «Porque vi algo en ti, Samuel. Vi a un niño que merecía ser amado, que merecía una oportunidad. Y porque, aunque no lo sabía en ese momento, tú también me ayudaste a mí. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida». Samuel la abrazó con fuerza, y Victoria sintió como su corazón se llenaba de una calidez que nunca había experimentado antes. En ese momento supo que todo el esfuerzo, todas las noches de insomnio y todas las batallas legales valían la pena. Finalmente, después de meses de espera, llegó el día de la audiencia final. Victoria y Samuel se presentaron ante el juez, acompañados por Clara y el abogado de Victoria. El juez, un hombre mayor con un rostro severo pero amable, escuchó atentamente los argumentos de ambas partes. Victoria habló con el corazón, explicando cómo Samuel había cambiado su vida y cómo estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario para asegurarse de que él tuviera un futuro lleno de amor y oportunidades. Cuando el juez finalmente dio su veredicto, Victoria sintió que el tiempo se detenía.
Las palabras custodia otorgada resonaron en la sala como una melodía que nunca olvidaría. Samuel, sentado a su lado, la miró con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. ¿Eso significa que puedo quedarme contigo?, preguntó con una mezcla de incredulidad y alegría. Victoria sintió incapaz de hablar por la emoción. Lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo todas las piezas de su vida finalmente encajaban. Con el tiempo, Victoria y Samuel no solo construyeron una vida juntos, sino que también decidieron ayudar a otros niños que, como Samuel, habían sido olvidados por el sistema. Victoria utilizó su experiencia y sus recursos para fundar una organización benéfica dedicada a brindar apoyo a niños en situación de calle y a familias que necesitaban ayuda para salir adelante. Samuel, aunque todavía era joven, se convirtió en el rostro de la fundación, compartiendo su historia para inspirar a otros. La fundación creció rápidamente y pronto comenzaron a ver los frutos de su trabajo. Niños que antes vivían en Milwaukee, las calles encontraron hogares, familias y una nueva oportunidad para soñar. Victoria y Samuel viajaron por todo el país, visitando refugios, organizando eventos y asegurándose de que cada niño que conocían supiera que no estaba solo. Un día, mientras estaban en un evento de la fundación, un periodista le preguntó a Victoria qué la había llevado a dedicar su vida a esta causa. Todo comenzó con una noche lluviosa y un niño bajo un banco, respondió mirando a Samuel con una sonrisa. Pero lo que realmente me llevó aquí fue el amor que descubrí gracias a él y que ahora quiero compartir con el mundo. Samuel, que estaba a su lado, tomó su mano y añadió: ella me salvó, pero también me enseñó que todos podemos salvarnos unos a otros. Solo necesitamos una oportunidad. La historia de Victoria y Samuel se convirtió en un ejemplo de cómo el amor y la compasión pueden transformar vidas. Juntos demostraron que los lazos creados desde el corazón son más fuertes que cualquier obstáculo y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y así, lo que comenzó como un encuentro fortuito en una noche lluviosa se convirtió en una historia de amor, superación y un legado que cambiaría la vida de muchos, para siempre. Esta história é um exemplo poderoso de como o amor e a compaixão podem transformar vidas. E agora queremos saber de você. O que achou desse roteiro? Deixe seu comentário e compartilhe de onde você está nos assistindo. Sua opinião é muito importante para nós e quem sabe sua história também pode inspirar outras pessoas. Inscreva-se para acompanhar mais conteúdos como este e fazer parte dessa jornada de conexão e esperança.